Esto es Amigos y Rivales, un podcast de conversación, actualidad y debate. 30 minutos de discusión asegurada. Acompáñanos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Segundo capítulo de Amigos y Rivales, este podcast que surgió de un grupo de amigos y ya vamos en el segundo episodio. Comenzamos. Perfecto, bueno, muy buenos días a todos los auditores. Simplemente partir diciendo sí por un país ganador, el que entendió, y el día de hoy voy a tratar el tema de la especialidad del doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Yo hablaré acerca del recurso de inaplicabilidad que el Tribunal Constitucional finalmente determinó que en nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas de un mismo sexo no es constitucional. Soy la voz interior que te dice que nunca será lo suficientemente bueno, Nicolás Godoy. Y hoy hablaré respecto al fallo que le dio a un menor de 2 años 2 madres. Te resumimos las noticias de la semana en 60 segundos. Comienza el Minuto de Oro. Arde Troya en La Moneda. En la madrugada del sábado 13 de junio, CIPER publicó un artículo donde se detalla que el Ministerio de Salud había reportado a la OMS un registro de más de 5.000 fallecidos relacionados al COVID-19, cifra muy superior a la informada en la prensa el viernes 12 de 2.870 decesos. A las 12:30 del mediodía, Mañalich ya estaba fuera del MinSal. En su reemplazo, Piñera nombró a Enrique París, quien había sonado como ministro de Salud al inicio de este mandato. Brasil dobló casos de coronavirus en las últimas 2 semanas y superó en muertes a Reino Unido. Por su parte, el presidente Bolsonaro llamó a los ciudadanos a ingresar ilegalmente a hospitales y fotografiar a los muertos, supuestamente inexistentes para el mandatario. Zoom suspende cuentas de activistas chinos que conmemoraron el 31º aniversario de la matanza de Tiananmen. Humanitarian China, ONG cuya cuenta fue suspendida, acusó censura e insinuó que la empresa de videoconferencias recibe presiones directas del gobierno chino. Y por último, Sony presentó su nueva consola PlayStation 5, que saldrá al mercado en 2021. Dentro de las novedades que esta tendrá, será que saldrán 2 modelos, uno con lector de disco gráfico y otro digital. Bien, ahí estaban las noticias más importantes de la semana. Vamos a partir de inmediato con el debate. Se nos fue el ministro Mañalich, el experto, el doctor Mañalich ya está fuera del gabinete y por un artículo que publica CIPER, 5.000 fallecidos habría relacionados al COVID-19. ¿Quién quisiera partir con este tema? Bueno, voy a partir yo. Yo creo que sí fue una buena medida la salida del ministro Mañalich, porque la verdad ya se encontraba totalmente deslegitimizado su figura como persona y como ministro. La verdad ya todos sabían que habían datos que estaban siendo ocultados. Tenemos la mayor tasa de contagio por millón de personas, entonces era solo una cuestión de tiempo y menos mal que tarde, bastante tarde, pero pasó. Tampoco quiero generar, o no quiero que esto se vislumbre como una esperanza. No creamos que la solución del coronavirus pasa por el ministro de Salud. El ministro de Salud simplemente es un coordinador, esencialmente político, de la situación en este caso. Bueno, yo voy a dar mi opinión. A mí me parece que, claro, llega tarde, como decía Godoy, por varias razones. Una de las más esenciales era de lo que hablábamos la semana pasada, que todo este tipo de frases, que sus estrategias se derrumbaron como castillo de naipes, y que no sabía que había hacinamiento en Santiago, me parece que daban pie para que en el primer cambio de gabinete que hizo Piñera hace un par de semanas ya tendría que haber salido. Pero como Mañalich despierta sensaciones en esa derecha dura, en esa derecha pinochetista que se mueve por impulsos más bien sentimentales, no lo dejó ir. Era una base de apoyo que todavía tiene Piñera y la sigue, bueno, no sé si la tendrá de aquí en adelante. Y algo que me llamó la atención hoy día en Twitter, que uno de los hashtags era hasta siempre The Big Boss. ¿Cómo hasta siempre de Big Box? ¿Murió Solid Snake? No nos enteramos.
Claro. Yo lo que me gustaría agregar era que Mañalich era uno de los mejores amigos de Piñera, de hecho era su médico personal. Sacarlo, me imagino que fue un golpe mortal para Piñera, solamente comparable con la salida de Chadwick. Se quedó por tanto Piñera solo en su propio gobierno, está trabajando con puros desconocidos. Este acto de sacrificio, sin duda alguna, le tiene que haber dolido mucho y si lo tiene que haber decidido hoy día en la madrugada. Sí, efectivamente. Me gusta el punto que hace el Marcelo con respecto ¿cómo se llama? A Chadwick, porque pasó exactamente lo mismo. Chadwick debió salir cuando ocurrió todo el episodio de Catrillanca y lo del estallido social realmente fue Golpe de gracia. sí, y además que fue muy duro también para el propio Chadwick, porque según después trascendió, Chadwick siempre quiso renunciar cuando ocurrió todo el tema de Catrillanca y el propio Piñera lo tenía que retener, o sea, lo retuvo durante todo ese tiempo. Tiene mal de Diógenes este caballero. Esto es. Bueno, puede ser. Bueno, ¿qué me cuentan de Brasil? Bolsonaro, un negacionista total, llama a la gente a ir a los hospitales a fotografiar a los muertos. No, patético, patético. De verdad, él quiere ser Trump, pero hay que decir que él jamás va a ser Donald Trump. Sí, me parece una irresponsabilidad supina, la verdad. Supina, qué buena palabra. La aprendí hoy día en el diccionario. Cerda. Está poco participativo hoy Fernando Cerda. Sí, otros días no se calla nunca y ahora no quiere hablar. ¿Qué le pasa? ¿Está bien enfermo? Coronavirus. No, Está no, la verdad, positivo. simplemente decir que claro, tal como dicen, podemos hacer varias comparaciones entre Trump y Bolsonaro, pero cierto es que Trump no se limita a las indirectas por Twitter, principalmente dice cosas por Twitter que tampoco dice, digamos, a la prensa cuando hace las declaraciones a modo de presidente, así que la verdad Bolsonaro es un caso más terrible porque él lo lleva a la práctica, a la vida real, y en base simplemente a que una señora se acercó y le dijo que dudaba sobre las cifras de camas ocupadas, inmediatamente él lo toma como una verdad. O sea, no es ninguna experta, es una señora en la calle que se declara seguidora suya e inmediatamente llama a sus seguidores a infiltrarse ilegalmente en los hospitales, evidentemente exponiendo la vida además de muchas personas y probablemente generando aún más contagio en un país que está muy golpeado por el coronavirus. Bien, ¿y qué pasó con Zoom esta semana? Bueno, una ONG china que se llama Humanitarian China acusó que fue censurada porque le suspendieron su cuenta de Zoom, esta empresa de videoconferencias, después de que hayan conmemorado el aniversario de Tiananmen. ¿Qué opinan ustedes personalmente de Zoom, que se está usando mucho estos días? Bueno, yo creo que Zoom primero es una plataforma bastante insegura, como se ha demostrado por los múltiples hackeos que han sucedido en distintas instancias académicas en todo el mundo. Y la plataforma en sí, al menos sí funciona en cuanto a juntar un número bastante amplio de personas para poder escuchar a un presentador, pero la plataforma deja como bastante que desear en términos de seguridad. Sí. Yo quería ir un poco más al fondo al tema de la conmemoración a las protestas de la Plaza de Tiananmen del año 89, ¿no? Que, como ustedes bien saben, es una movilización liderada por estudiantes chinos, en donde hubo una fatal represión, en donde se estima que murieron aproximadamente entre 300 y 500 personas, lo cual me parece catastrófico tratándose de los tiempos modernos. Y me parece muy valioso que aún se conmemore eso, pero a su vez también me parece contradictorio que se intente censurar tal episodio, y más en tiempos de la globalización en donde nada, digamos, se puede prestar para la censura. Las comunicaciones son absolutamente abiertas, interconectadas todas, y me parece contraproducente incluso. Bien, nada que comentar parece por parte de Fernando. No, simplemente decir que, a ver, evidentemente, digamos, en tiempos de globalización, como bien dice Marcelo, la verdad es que a mí la censura me parece totalmente contraproducente, no solamente porque el perseguir y censurar las fake news evita que muchas personas que se quedan con ellas en primera instancia después no puedan ver la respuesta oficial o la respuesta por parte de los organismos. Entonces ocurre exactamente lo mismo con este tipo de actos. Yo creo que al censurar algo, muy por el contrario, solamente logras que un grupo de gente lo glorifique o le dé aún mayor importancia a algo que no lo tiene. En este caso sí lo tiene, pero voy, digamos, a rangos generales.
La verdad es que es lamentable que se censure a una organización, a una persona, por la visión política, social o ideológica que tenga. Yo creo que precisamente las redes sociales y el internet deben ser un foro abierto para que cada quien dé su opinión y confiar en que finalmente la gran mayoría de la población siempre va a llegar a la verdad. Y si hay un grupo de personas que se desinforma o tiene una visión incorrecta, bueno, parte de los riesgos de tener una red tan globalizada como lo es internet. Bien, así repasamos las informaciones más importantes de la semana. Estaremos atentos a lo que ocurra de aquí en adelante. Vamos a la siguiente sección. Derriba conspiraciones. Caza fake news. Es Fernando en los expedientes secretos Triple X. El tema de esta semana entonces va dirigido directamente con la maestría del doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud ya. En este sentido, por redes sociales se viralizó un correo que una persona le enviaba a la Universidad McMaster en Canadá, donde aseguraban que la especialidad que decía tener el ministro Mañalich no era impartida por esa casa de estudio. Bueno, finalmente se aclaró un poco el tema. Lo cierto es que al inicio del gobierno, el doctor Jaime Mañalich siempre fue presentado como una persona que tenía una maestría en economía de la salud y en epidemiología. Lo cierto es que finalmente, por lo que podemos vislumbrar ya cuando ya tenemos toda la noticia, no es tan cierto aquello. Efectivamente, el doctor Mañalich tiene una maestría en un máster en ciencias simplemente, y dicha casa de estudios tiene una modalidad donde se escogen distintos cursos para finalmente obtener la maestría, pero en el mismo título no se indica finalmente cuál es tu especialidad, sino que la maestría es simplemente una maestría en ciencia, y el doctor Mañalich aparentemente habría tomado los cursos tanto de epidemiología como también de economía de la salud, pero finalmente esto tampoco queda 100% claro. Sí se sabe de otros profesionales que pasaron por la universidad, pero creo que es un tema importante aclarar que finalmente sí tenía la maestría. Efectivamente fue aplicada esta maestría en algún momento por dicha universidad, y posteriormente simplemente se le cambió el nombre y también se cambiaron los ramos de especialidad. Por lo mismo, digamos, la carrera tal o la maestría tal como la tuvo el doctor Jaime Mañalich ya no la tendría. Pero es importante, digamos, aclarar que el doctor Jaime Mañalich no tiene una especialidad dentro del área de salud, no tienen, fuera de ser médico cirujano, como todos los médicos en este país cuando se titulan, no tiene ningún otro tipo de especialidad salvo esta maestría, que también parece una maestría ligada a varios puntos, como a formar una especie de persona que tenga conocimientos varios, pero no especializarlo en un punto en específico. Así que es importante aclarar que como tal no tiene ningún tipo de certificación de epidemiología. Él no estudió dicha especialización, sino simplemente una maestría donde dentro de los cursos que él tomó se incluía la epidemia como tal. Entonces, yo creo que claro, es importante... la maestría no está centrada en la epidemiología, sino que en varios cursos que toma. Exacto, de hecho, el punto central de esta maestría es o bien epidemiología o bien economía de la salud. Y sin embargo, el doctor Mañalich se asegura haber tenido ambas. Entonces creo que de todas formas se abre el debate a ver si efectivamente logró ambas especialidades, porque finalmente tenemos solamente un diploma. Entonces aún hay un par de dudas ahí, pero es claro aclarar que sí, efectivamente pasó por dicha casa de estudio, efectivamente la maestría que él tuvo va ligada a la epidemiología. No obstante, esto no lo hace ningún especialista, sino simplemente una maestría más al currículum que no se acerca para nada a una especialidad médica, como puede ser un psiquiatra, un pediatra o cualquiera de las otras. Sí, a mí me llama la atención la desprolijidad, por ejemplo, del ministerio, que la cuenta de Twitter publica ese diploma como si fuera, digamos, el argumento definitivo, cuando se ve Sí, que ahí no dice máster en epidemiología, dice máster en ciencia, ¿no? Claro, Master of Science. Sí, efectivamente. Pero esto sucede en todo rango de cosas. Por ejemplo, los doctorados hoy en día en la Universidad Europea, por lo general siempre aparece Philosophy Doctor, Magíster. a pesar de que no necesariamente son filósofos, pero se asocia esa calidad, ese grado académico a la categoría de filósofo. Así que todos los doctores, digamos, que salen de las universidades europeas, por ejemplo, en matemáticas, se llaman finalmente, en cuanto a su grado académico, Philosophy Doctor en matemáticas o Philosophy Doctor en derecho, en law, etc. sí, o sea, como bien dice Marcelo, aquí el problema es que no es 100% similar. De hecho, tal como dicen, en muchos estados es muy distinto cómo se ve el tema de las especializaciones.
o los posgrados. Entonces, claro, efectivamente parecen incompatibles como los entendemos acá en muchos sentidos, porque evidentemente no tienen la misma forma de impartirse. Ahora, yo creo que este tema no solamente, digamos, se vio con el doctor Mañalich, también lo vimos, bueno, en este caso el médico Mañalich, porque doctor no es, aunque la RAE diría que sí. Pero bueno, lo mismo se vio, digamos, con la señora Michelle Bachelet, cuando mucha gente hasta el día de hoy duda, de hecho, de su título de médico cirujano, también en la Casa de Estudios de la Universidad de Chile. Según, digamos, muchos señalan, sería incompatible la fecha en la que ella lo obtuvo, que fueron 4 años después de su retorno a Chile, en comparación con los 7 años que dura la carrera. Lo cierto es que la Universidad de Chile ya también aclaró este punto hace muchos años atrás, donde se indicó que en primera instancia la doctora Michelle Bachelet tuvo estudios en el extranjero, que posteriormente convalidó acá para terminar su carrera en 4 años. Sin mencionar además que muchos otros también señalaban que por qué el título había sido revalidado posterior al año 2000. Luego también se aclaró que, producto de una ley durante el periodo de Ricardo Lagos, todos los médicos y especialistas de la salud tuvieron que revalidar su título en un año en específico, por lo que todas las personas que estudiaron previo a ese año tienen su título revalidado en la misma fecha. Así que la verdad igual creo que no deja de ser un arma importante para la oposición, sea del sector que venga, el desacreditar los estudios de una persona, sobre todo que está a cargo de un ministerio. Sí, y lo otro que tenemos que decir que el tener un magíster en epidemiología no significa garantía de una buena gestión a propósito de pandemias. No, desde luego. Claro. O sea, de hecho, el tener un magíster en lo que sea no es garantía. El magíster evidentemente vuelve a un profesional, le otorga ciertas capacidades, pero nunca le va a otorgar las capacidades que es la carrera directa como tal. O sea, un abogado puede tener un magíster ligado a la economía o a lo tributario, pero nunca va a llegar a ser un contador auditor o nunca va a llegar a ser un ingeniero comercial. Entonces es muy importante entenderlo. Jamás. Sí, yo creo que, claro, ese argumento que se decía, bueno, tenemos aquí un epidemiólogo como ministro, tenemos una gran gestión, y se ve que no. O sea, los datos están a la vista, se ve que no. Ya todavía no alcanzamos la meseta de contagio ni de muerte, y esto se vuelve cada vez peor. Claro. Y me parece que es un muy mal argumento decir que porque teníamos un epidemiólogo aquí nos íbamos a salvar. Volvemos a la lógica del gobierno de Jorge Alessandri, ¿no? Que tenía el gobierno de los ministerios, los gerentes, ¿no? Que tenían solamente gente profesional, y eso, insisto, no es garantía de un buen desempeño, porque un ministro es esencialmente un cargo político, no un cargo académico, no un cargo, digamos, vinculado a esos temas, sino que tiene que ser un buen coordinador político, una persona que tenga un diálogo con los diversos espectros políticos y que permita, digamos, así llegar al consenso necesario para poder avanzar y evolucionar. Claro, y efectivamente no teníamos un epidemiólogo, teníamos un médico cirujano con una maestría que tocaba la epidemiología, pero tampoco la trataba a fondo. ¿Algo que agregar, Nicolás? Bueno, que hay que olvidar todos los comentarios que se tiró como esperando que el virus fuera una buena persona. Claro. La verdad, yo no sé qué especialista en virus o en epidemia o en epidemiología, como tenía epidemiología, perdón, pretende que le crean que tiene un virus. Sí, bueno, para ya ir cerrando, ya nos queda poco esta sección. Cerda, tus conclusiones. ¿Por qué crees que se usó este artilugio para... O sea, toda la discusión, en definitiva? ¿Cómo ves eso? Sí, a ver, yo creo que el doctor Jaime Mañalich, lo cierto es que sí recibió cierto apoyo por parte de la derecha, sobre todo, como tú bien dijiste, la derecha más dura, la derecha pinochetista, y creo que para la oposición o para aquellos que son contrarios a este gobierno era muy importante que para la población no ideologizada, la población que finalmente intenta tener una visión más o menos neutra y juzgar en base a lo que se realiza o lo que se hace, era muy importante, digamos, intentar desacreditar totalmente a esta persona, porque hace mucho tiempo que se viene pidiendo su salida. La verdad es que sus declaraciones han sido desafortunadas, el tema de que sus políticas de salud se derrumbaron como un castillo de naipes, evidentemente de cara a la población, sobre todo cuando aún no estábamos ni siquiera en el pico de la enfermedad, y dudamos si aún lo estamos, son, la verdad, evitables. Entonces yo creo que era un golpe de gracia a un ministro que no le caía bien a gran parte de la población. De hecho, las encuestas lo dejan en claro, la gran mayoría de la población chilena desaprueba su gestión en el Ministerio de Salud, y evidentemente esto finalmente era un poco una especie de tiro de gracia que quería dar cierto sector para finalmente lograr este cambio a finalmente el doctor París, que también es muy conocido por ser abiertamente piñerista, así que vamos a ver también cómo va a ser en su gestión. Bien, gracias Fernando por tu sección. Vamos al siguiente tema.
La actualidad jurídica en manos de un experto. Aquí llega Better Call Marcelo. El pasado 5 de junio, como ustedes bien saben y gente informada que lee las noticias, el Tribunal Constitucional entregó su sentencia sobre la petición de declarar inconstitucional la exigencia de que el matrimonio entre un hombre y una mujer fuese válido, fuese constitucional, ¿ya? Por ir obviamente en contra del principio de igualdad ante la ley, igualdad ante la justicia, igualdad ante las carreras públicas, etcétera, ¿no? Sin embargo, para lo que para nosotros, me imagino, no puede parecer obvio, para el tribunal no lo es, porque lo rechazaron esa petición de declarar inconstitucional la exigencia de que el matrimonio tuviese una diversidad de sexos. Por lo tanto, declararon constitucional, en otras palabras, discriminar a los gays, a las lesbianas, a los homosexuales en general. Los argumentos, pero o sea, lo más interesante de toda esta cuestión son los argumentos que despliega el Tribunal Constitucional, porque incluye todo tipo de aberraciones, pero también las típicas, como por ejemplo, ¿qué va a venir después de esto? Que los niños, que la zoofilia, que el fin de la raza humana, etcétera. O sea, los argumentos típicos que siempre se escuchan, ¿no? Pero el más notable de todos, y este lo quise subrayar, es el siguiente. Abro comillas. Dice que en todo caso no puede hablarse de discriminación por la categoría sospechosa de orientación sexual, ya que la diferencia no radica en si se trata de personas homosexuales o heterosexuales, sino que la institución matrimonial en Chile es una unión entre un hombre y una mujer, por lo que una persona homosexual puede contraer matrimonio en Chile, pero sí lo hace con una persona del sexo opuesto. Sí, escucharon bien, la ley no es discriminatoria, no discrimina porque son gay o lesbianas, porque estas personas sí se pueden casar, pero con la única salvedad que se tienen que casar con una persona del sexo opuesto. Esto es obvio, lógico, impecable, irrefutable, como se pueden dar cuenta, ¿no? En otras palabras, el tribunal lo que está diciendo es que no los discriminamos por ser gay, sino que solamente usted para casarse tiene que dejar de ser gay o tiene que fingir que no es gay para poder ejercer su derecho al matrimonio. Bueno, sobre eso quería abrir la discusión. ¿Qué les parece a ustedes esta argumentación de este órgano constitucional que se supone debiese ser muy fino en sus argumentaciones y que para mi gusto esta vez lamentablemente no lo fueron? Bueno, primero que todo son todos unos viejos momificados los que es del Tribunal Constitucional, claramente, por toda esa justificación entre paréntesis, que le voy a llamar justificación, porque al final no están siendo objetivos respecto al tema, sino que están dando su propia apreciación personal sobre que ellos no piensan que no debería ser un matrimonio para todos, aunque sean del mismo género. No, y claramente patético, de verdad. Ojalá haya una mejor forma para poder elegir a quienes conforman el Tribunal Constitucional que a dedo. Yo la verdad siento que hay una contradicción por parte del Estado chileno en lo que finalmente se trata de diversidad y la verdad es que no lo comprendo. Sé, por ejemplo, de casos de primera fuente donde personas que dijeron no encontrarse de acuerdo con la diversidad sexual o con ciertos temas, digamos, vinculados al grupo LGBT, terminaron siendo no aptos para la adopción por su visión, digamos, retrógrada. Y no obstante, entonces, el Estado no quiere que estas personas retrógradas adopten niños y, digamos, limiten su crianza en ciertos valores que hoy en día podrían ser considerados arcaicos. No obstante, por otro lado, también impide el mismo Estado que dos personas del mismo sexo puedan casarse. Entonces, no entiendo. Yo creo que finalmente la visión de familia, más allá de si esta familia está constituida por dos hombres, dos mujeres y un niño, una niña, va vinculada más bien al hecho de que sea una familia conformada, ¿no? Y qué mejor, digamos, que sea a través del matrimonio, sin importar si es entre dos hombres, entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer. Sí, yo lo único que quisiera agregar es que, bueno, reforzar el punto que decía el Marcelo al principio del argumento, que a primera luz se podría ser muy lógico, claro. No se le prohíbe a los homosexuales casarse, pero si se van a casar tiene que ser con alguien del sexo opuesto. Y me parece que va contra toda lógica de lo que significa ser homosexual, ¿no? Ser atraído por personas del mismo sexo, y eso obviamente va contra las libertades individuales. Me parece que el argumento choca de frente con esa lógica esencial que es, si me corrige aquí el experto, va antes de la ley, va antes de la norma. Sí, efectivamente, el derecho regula los hechos. Les quería mencionar otro argumento más que dijo el Tribunal Constitucional. No sé cómo estoy de tiempo. Ya, estamos bien. Y se los leo, tal cual, dice, abre comillas.
todo ello puede conducir a extremos intolerables. O sea, estamos hablando de la declaración de constitucional del matrimonio homosexual. Todo ello puede conducir a extremos intolerables en relación con legislaciones foráneas. Se aceptan vínculos matrimoniales sui generis, tales como los matrimonios polígamos en los países musulmanes, o el matrimonio de niños en países africanos, o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa, y las bodas masivas de parejas que se celebran en la secta Moon en Corea del Sur, entre otros. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso de la secta Moon? ¿Por qué se aprovechan, digamos, de defenderla en este fallo? ¿Y cómo se enteraron de ello? O sea, me imagino que quizás fue lo último que vieron en el Discovery Channel, los redactores de la sentencia, ¿o no? Sí, la O verdad sea, es que finalmente yo no esperaba nada de ellos, pero aún así logran decepcionar. yo creo que finalmente es todo un balazo a los pies de ellos mismos. Yo creo que finalmente la visión de la gente en relación a la Constitución cada vez es peor. Cuando se legisló ahora hace poco, digamos, la ley que postergaba el pago de las cuentas de luz, agua y servicios básicos en general, muchos votaron, digamos, se abstuvieron de votar producto de que podía ser inconstitucional. Tenemos también, digamos, una ley cuya intención es ayudar a las familias más necesitadas y es inconstitucional, por ende el gobierno lo declara de plano. Y ahora, aparentemente, el matrimonio homosexual, que gran parte de la sociedad chilena, según la encuesta actualmente, lo respalda, también es inconstitucional. Entonces, realmente esto simplemente lleva a creer que efectivamente la Constitución que tenemos, que ahora, dentro del análisis que hace también el Tribunal Constitucional, pareciera no ser realmente problema de la Constitución, sino más bien de la gente y de la ideología de la gente que hoy en día se encuentra en el Tribunal Constitucional. Pero independientemente parece ser que efectivamente esta Constitución no nos sirve o no representa a la mayoría de los chilenos. Sí, esa es mi pregunta porque en el primer capítulo, que son las bases de la institucionalidad, en ningún momento dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. O sea, al rango constitucional eso no está definido, pero sí por ley. Entonces esa es mi pregunta al Marcelo para que ahí se explaye un poco de decir, De hecho, ¿es realmente inconstitucional un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres? es que hay que entender el derecho como un sistema, no tan solo como normas aisladas que no se comunican entre sí. El inciso segundo, el artículo primero de la Constitución dice que la familia es la base de la sociedad, pero no define a su vez qué es la familia. Por lo tanto, el concepto de familia es un concepto esencialmente disputable, un concepto que es controvertido. La doctrina siempre ha dicho, bueno, la familia tan solo es aquella que está constituida por un vínculo matrimonial. Pero hoy en día ya vemos otra doctrina un poco más moderna que dice que familias es algo mucho más amplio que eso, es una comunidad permanente entre sujetos que no necesariamente están unidos por el matrimonio. El matrimonio está definido íntegramente en el artículo 102 del Código Civil, y ahí claramente dice que es entre un hombre y una mujer, quienes se unen indefectiblemente por toda la vida. Así que, Claro. que eso. Yo creo que la gente tiene que ver Lilo y Stitch. Ohana significa familia. Ohana significa familia. La familia tiene muchas formas. Claro. Sí. Y ha quedado demostrado más hasta el cansancio con todas Claro, las leyes que se han y los dedicado a argumentos. defender, como lo dijo, ilegítimo, la imposibilidad del divorcio, todo el tema. ¿Sí? Es una cuestión que Pero no es sí. nueva. Sí, de hecho, digamos, finalmente lo vemos día a día, la verdad, no sé, esta visión, digamos, tan sesgada que tienen muchos órganos estatales que parecen legislar más bien o parecen fallar más bien en base a su propia conveniencia, más allá de incluso lo que muchas veces es finalmente la opinión popular, porque finalmente aquí el país se supone que lo construyen las mayorías en una democracia, no las minorías. Bueno, Y claro, bueno, eso también puede sonar, digamos, contraproducente en el sentido que estamos viendo ahora, pero me refiero a que hay una mayoría chilena que está a favor del matrimonio homosexual. Entonces, finalmente me da la sensación de que deberíamos ver eso, más allá de la tendencia política de turno que tengan los entes del Tribunal Constitucional, que sabemos que tienen tendencias políticas de turno por cómo se eligen finalmente. Sí, se están resguardando finalmente, esas minorías se están resguardando en el tenor literal de una ley que puede estar perfectamente en términos anacrónicos. Una voz autorizada para hablar del tema LGTB+. Estamos con Nicolás en The Switch. El día 8 de junio, la jueza Macarena Rebolledo, una jueza conocida por sus fallos controversiales, tal como fue hace no mucho, creo que fue el año 2018, cuando le entregó la maternidad a la madre biológica cuando la madre biológica había tenía un vientre de alquiler. Esta misma jueza le dio dos madres, o sea que reconoció dos madres
a un menor de 2 años. Esto es un fallo insólito no sé si Marcelo, es primera vez aquí en Chile. Sí, es un precedente importante. Es primera vez que se da este tipo de fallo aquí en Chile, lo cual sigue abriendo el debate si la familia debería ser reconocida, volviendo al mismo tema anterior, como solamente, además de un hombre y una mujer, puede ser reconocido de muchas más maneras. El Marcelo dice que el tema es comaternidad. Va a pasar a explicarlo brevemente. Bueno, el concepto es bastante intuitivo, comaternidad, de una colaboración entre dos madres en función de una afiliación común. Esto es absolutamente inédito, como bien decía Nicolás. Pues la afiliación se reconoce en términos estrictos, en términos legales, como en el resultado del vínculo entre un hombre y una mujer. Y por tanto me parece controvertido que en nuestra legislación o que en nuestros fallos, digamos, nuestra jurisprudencia actual se esté llevando a cabo este avance, esta evolución en temas filiativos. En todo caso, estamos muy atrasados en términos del mundo. O sea, el mundo ya, estos conceptos se ven todos los días. Aquí es primera vez que lo estamos viendo. No, claramente, no sé en qué año estamos viviendo aquí, imagínate las conversaciones es lo mismo que pasó con el divorcio, que aquí se dio muchísimos años 40 años tarde. Que tenían regularizado y nosotros seguíamos en la misma discusión retrógrada. Y la verdad, aquí había algo que se llamaba la anulación del matrimonio. Pero Marcelo, yo creo que matrimonio, porque hasta para eso fueron ciúticos, para el nombre. Marcelo me parece que sabe algo de eso, ¿no? ¿Cómo lo dejo? Me perdí un poco ahí. No, que antes del divorcio existía algo que se llama anulación de matrimonio, que era sí, la nulidad matrimonial. Legales. Sí, nulidad matrimonial, ese era el concepto. Rocío. Bueno, no sé qué, bueno, es que está también muy ligado al tema anterior. Como país, ¿sienten ustedes que estamos bastante atrasados en la agenda social? A ver, yo creo que sí. Yo creo que no sé si estamos tan atrasados, que también tenemos que compararnos con el sitio en donde estamos, ¿no? En Latinoamérica la verdad es que fuera de Uruguay... Es que si comparáis caca con caca no vaya a terminar nunca. Si esa es la cuestión, tú tenés que compararte con los mejores, no puedes compararte con las cacas que hay. Hablando de cacas. Hablemos de la coprofilia. Ay, bueno, pero da tu opinión. Bueno, pero si mi opinión parece que no vale. Pero dale, si es no, yo entiendo el cerdo, por favor. Claro, no, sí, a lo que voy finalmente es que, claro, si nos comparamos con la región, la verdad es que el único país que podríamos decir que tiene un avance social importante dentro de América Latina es Uruguay, fuera de ese estado muy pequeño, ¿no? Donde parece que se han logrado acuerdos incluso mundialmente controversiales, como fue el primer país que legalizó el consumo de marihuana. Pareciera que el resto de América Latina sigue muy ligado a creencias religiosas que tienen perfectamente muchos otros países, donde de igual forma hoy en día es legal abortar, y de igual forma hoy en día es legal el matrimonio homosexual, porque finalmente se entiende que el Estado, como institución, no debe tener un sesgo religioso, ni político finalmente. El Estado debe estar al servicio de todos quienes lo conforman, sin importar, digamos, la visión que estos tengan, evidentemente mientras no pongan en riesgo la salud, ni la integridad, ni los derechos humanos del resto de los habitantes. Hay una cosa que es esencial, que es la separación entre el Estado y la Iglesia. O sea, eso lo venimos hablando del siglo XIX y todavía como que no lo entendemos acá en América Latina. Hoy en día se sigue iniciando la sesión hablando de Dios en el Congreso, la verdad no sé hasta qué punto el Estado está tan separado de la Iglesia. Sí, son cuestiones más bien de orden simbólico, pero sí hay una disociación clara entre el Estado y la Iglesia, a lo menos desde el año 25 en adelante del siglo pasado. Pero no se separó, o sea, se separó, claro, de forma constitucional, legal, pero siguió habiendo una relación muy estrecha y hasta no hace mucho, digamos, la Iglesia dejó de ser importante, qué sé yo, desde el caso Caradima diría yo que vino bajando el poder de la Iglesia, pero siempre fue muy, muy influyente. Así es. ¿Para qué decir en dictadura, no? Estoy muy en coincidencia con lo que tú planteas, y por qué no decirlo también a propósito de la reforma agraria, en donde la Iglesia Católica tuvo un rol fundamental. Bueno, sí, la verdad, como bien dice Pablo, en el régimen militar, la verdad es que la Iglesia jugó dos papeles muy importantes, yo creo, tanto para bien como para mal. ¿Y cuál sería para mal? No lo voy a tocar en este capítulo. Sépalo en el próximo episodio. Exacto. Y aparte no sé si estará exactamente el fallo, pero cómo se da esto de que hay una comaternidad.
Yo se va a leer. El dictamen, la magistrada indicó que el deber del Estado chileno es otorgar protección sin discriminación a todas las formas de familia que existan y esforzarse por integrarlas a la vida nacional. Eso es parte del fallo. Sí. Hay unos autores muy, muy conservadores, por ejemplo el profesor Hernán Corral Talciani de la Universidad de los Andes, que dijo que producto de este fallo lo que demuestra es que el lobby gay está influyendo sobre la judicatura, lo cual me parece intolerable. No, aparte, siendo bastante sincero, han sido bastante nefastas las grandes organizaciones que representan al movimiento en Chile, especialmente el móvil. Creo que recuerdan cuando fuimos a esa contramarcha, cuando dijeron, este maricón no me representa. A ti te hablo, Rolando A ti Jiménez. te hablo. Así es. Y aquí efectivamente lo que apunta el fallo es a priorizar un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico de familia, que es el interés superior del niño. Además. Pero bueno, ojalá que haya más A casos. una familia. ¿Cómo? ¿Qué dijo Que usted? tiene derecho a una familia. Así es. Sí. Claro, Y es efectivo que ya nuestra ley de matrimonio civil, la que se dictó en el año 2004 aproximadamente, no reconoce exclusivamente a la familia matrimonial como el único tipo de familia. Esta ley dice, el matrimonio es la forma principal de familia, y en ese sentido da lugar a que podamos afirmar sin ninguna duda que existen otras formas de familia. De hecho, hoy en No, y día además en las los datos cátedras te lo de derecho de demuestran, pues, o familia no se llama los datos derecho te de lo familia, se llama derecho de familias en plural. Como Y en el eso Ministerio que de las Culturas y las Artes. y el patrimonio. Y el Y además los datos te demuestran que el matrimonio no es la principal forma de familia, porque hay cada vez menos menos casamiento y más divorcio, y ya va a haber un punto, me parece que ya hay menos gente, menos hijos con padres separados o divorciados y que con padres casados. Sí. Es que en realidad el tema del matrimonio también es un tema tan antiguo, por decirlo así, porque es bastante difícil que alguien pueda pasar toda su vida con la misma persona. Claro, Además, ese es otro cierto. tipo de discusión. Hay bastantes informes estadísticos que dicen que el 70% de los matrimonios no soportan hasta el tercer año, ¿no?, de matrimonio, y ahí se separa por lo menos el vínculo, se genera el cese de la convivencia. Es que cuando pasamos del amor a la legalidad, yo creo que también ahí hay un tema importante que analizar. Claro, si finalmente el matrimonio es simplemente un contrato para compartir patrimonio. Ahí ya. Pero el rito, yo también diría que es una cuestión de ritos, o sea, las culturas humanas están siempre basadas Exacto. un poco en eso, en los ritos, Bueno, entonces vamos a sacrificar corderos. en el nombre de Dios. En el nombre de Dios vamos a sacrificar todo con un cordero en nombre de Dios. Sí. Bueno, ya estamos terminando. Tuvimos varios temas de discusión bastante interesantes que seguramente van a seguir marcando los debates futuros. Ya para ir finalizando, últimas palabras, Nicolás Godoy. Bueno, mi última palabra, que me parece bastante bien que estamos avanzando y ojalá el Tribunal Constitucional sea destruido. Gracias. Fernando. No, insisto, sí por un país ganador. El que lo entendió, no lo entendió. Marcelo. Y, bueno, simplemente retirar el agradecimiento a los auditores y nos vemos la próxima semana. Sí, yo también. Muchas gracias por escucharnos, gracias por haber quedado hasta el final. Dale like, comparta, suscríbase y será hasta la próxima semana.